Y, igual que la vez pasada, me gustaría empezar leyendo algunos versículos de un salmo. La vez pasada fue el Salmo 65, que empieza diciendo: para ti el silencio es alabanza, oh Dios, en Sión. Y hoy el Salmo 62, donde también el silencio es una presencia dentro de la palabra. En Dios el silencio, alma mía, de Él me viene la salvación. Él es mi roca, mi salvación, mi fortaleza. No vacilaré más. ¿Hasta cuándo atacaréis al hombre? Sois todos asesinos, como muralla que se desploma, como cerco que se derrumba. Desde su altura deliberan para arrojarlo, quieren engañarlo, bendicen con la boca y en su seno maldicen. Solo para Dios haz silencio, alma mía. De Él me viene la esperanza. Solo Él es mi roca, mi salvación, mi fortaleza. No vacilaré. Junto a Dios mi salvación y mi gloria, en Dios mi roca fuerte, mi refugio. Confía en Él en todo tiempo. Derramad vuestro corazón ante su rostro. Dios es nuestro refugio y es tuya la gracia, Señor mío. Retribuyes al hombre según su obra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y en los siglos de los siglos. Amén. Y dentro de este silencio empecemos a recordar quizá un poco, hay algunas personas que no estuvieron la vez pasada, a recordar algunos de los temas que vimos la vez pasada y que son, digamos, lo que nos introduce en el tema del encuentro de hoy, o en los temas del encuentro de hoy. Habíamos visto que la plegaria llamada Isicasta, más allá de los antecedentes que tiene ya desde el Antiguo Testamento, o del Primer Testamento, se inicia históricamente en el siglo IV en Egipto, unida al movimiento monástico, al comienzo de la existencia de los monjes, estos seres extraños que se iban al desierto a encontrar a Dios. Es de esos padres y madres del desierto, de los cuales San Antonio, llamado el Grande, fue y sigue siendo el iniciador. Surgieron movimientos en otros lugares. A partir de Egipto, recuerdan quizá el pequeño mapa que vimos, hacia Palestina, hacia Capadocia, en el centro de Turquía, hacia Marsella, con San Juan Casiano, y hacia el sur, en la península del Sinaí, en lo que hasta hoy es el monasterio de Santa Catalina, en el Sinaí, en el Horeb, el lugar mismo, según la tradición, donde Dios se apareció a Moisés y le habló desde la zarza ardiente. Desde el siglo IV hasta el siglo VII, el centro de todo este movimiento de plegaria fue Egipto. Y a partir del siglo VII, lo vimos, empieza a ser el Sinaí, sobre todo a través de esta figura importante de un abad de este monasterio de Santa Catalina, que fue San Juan Clímaco. Voy a tratar de compartir pantalla para que quizá con la imagen recuerden también que vimos textos de San Juan Clímaco. Ay, perdón, esto no es. Bueno, no sé cómo hacer para volver atrás. Textos de San Juan Clímaco en el escalón 27 de la Santa Escala, que es el nombre de su obra, donde habla específicamente de la hechicería.
Y vimos, y lo resumo muy rápidamente, cómo esto que se llama esiquía es al mismo que quiere decir serenidad, quietud, reposo. Este término esiquía empieza a designar algo muy preciso. Es un tipo de plegaria con ciertas características que se van indicando de una manera cada vez más específica. Primero, ¿qué características tiene esta plegaria? Primero, lo que se llama la guardia del corazón, la vigilancia a la puerta del corazón, para destruir ¿qué? Los pensamientos que vienen de afuera y que causan un tumulto interior. Vigilancia, corazón, pensamientos. Palabras claves del vocabulario esicasta. También silencio, como lo vemos en el Salmo. El comienzo de la esquizquía consiste en alejar todo ruido, ruido exterior y sobre todo ruido interior, parloteo interior. ¿Y de qué manera se logran esa quietud, ese silencio? Se logran mediante la práctica de una plegaria jaculatoria que se repite con una sola palabra que se repite. Es lo que se llama la plegaria monológica, plegaria de una sola palabra. Al mismo tiempo, esta plegaria está unida a la respiración y el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio son como el cauce de un río en el cual entra a fluir nuestra plegaria y que como cauce de un río no son tensos ni voluntaristas, sino sobre todo están presentes a través de nuestro abandono al ritmo respiratorio y al ritmo cardíaco, dos movimientos de nuestro cuerpo que nos introducen en el misterio mismo del origen de nuestra vida. Por eso el esicasta es el que aspira a circunscribir lo incorporal en una morada corporal. Y por eso vimos la importancia del cuerpo, de su postura, de sus sentidos, de su sensibilidad, en toda la práctica de esta plegaria. Que el recuerdo de Jesús esté unido a tu respiración, decía San Juan Clímaco. Y así de una manera muy discreta nos introduce en otra corriente, otra vertiente que confluye en esta plegaria esicasta, que es la de la invocación del nombre. Esta corriente se remonta al Primer Testamento, es una corriente bíblica. El nombre en la Biblia adquiere tal vigor que en cierto sentido se identifica con el ser mismo de cada cosa. Adán recibió de Dios el poder de nombrar a los animales, es decir, de conocerlos totalmente, en su interior y en su exterior. El nombre de Dios, que como saben en hebreo se escribe con 4 consonantes, es impronunciable. Pero no solamente es impronunciable porque no sabemos bien cómo se pronunciaba, es impronunciable porque su contenido lo hace temible para los labios humanos. Porque Dios habita en su nombre. Dios reside en el interior de esta forma sonora que es el nombre. Santificado sea tu nombre, decimos en el Padre Nuestro. Y el Segundo Testamento cristiano prolonga esta tradición, haciéndola más precisa. El nombre en el cual la salvación está presente es el nombre mismo de Jesús.
que como ustedes saben, Jesús quiere decir Dios salva. San Pablo dice, Dios le dio a Jesús un nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los infiernos. En la epístola a los Filipenses. O bien Pedro, ante los jueces que lo habían apresado, ¿qué dice? No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvados. La salvación reside en el nombre de Jesús, que es signo de su presencia y de su acción salvadora. Y en la plegaria, mediante la invocación del nombre, plantamos el nombre de Jesús en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestras células, lo plantamos como si fuera un árbol. Y ese árbol crecerá y de él emanará la potencia transformadora del Espíritu Santo, que iluminará poco a poco toda nuestra naturaleza y la hará transparente e incandescente. Un santo del que hablaremos hoy, San Simeón, el nuevo teólogo, dice: en verdad es el Espíritu de Dios el que brilla para los espíritus humanos. A ellos se une con generosidad y todo lo muestra de manera inexpresable. Será aquellos a los que ilumine con su brillo, a quienes concederá contemplar lo que se encuentra en la luz divina. En esta nueva etapa, que se inicia alrededor del año 1000, nos van a guiar dos grandes santos. Uno, el que acabamos de nombrar, San Simeón, el nuevo teólogo, que vivió alrededor del año 1000, murió en el año 1022. Un monje poeta de Constantinopla. Y otro santo, San Gregorio Palamas, tres siglos después, del siglo XIV. Ambos, San Simeón el nuevo teólogo y San Gregorio llamado Palamas, ambos contribuyeron de manera muy potente a esclarecer un cierto clima o a determinar un cierto clima de la espiritualidad ortodoxa, en la que lo carismático prima sobre lo institucional, en que la contemplación prima sobre la vida intelectual, en donde la experiencia es más importante que lo que se sabe. Es un clima de la espiritualidad ortodoxa hasta hoy, incluso de su teología. Por eso muchos hablan de la teología mística de la Iglesia Ortodoxa. No es una teología de tipo intelectual y racional, sino sobre todo una teología que apela a la experiencia. El verdadero teólogo es el que reza, no es el que habla de Dios. San Simeón es un gran místico que no duda en relatar sus experiencias en primera persona. Es un hecho inédito hasta entonces en la historia de la espiritualidad oriental. Vivía no en el desierto, ni en lugar retirado, sino en plena ciudad de Constantinopla, en monasterios que estaban en el centro de esa urbe importantísima, tan importante como hoy pueden ser París o Nueva York. Su extraordinario cristocentrismo y acentos líricos tan arrebatadores, semejantes al cantar de los cantares, que los editores occidentales del siglo XIX lo consideraron indecente.
el Cantar de los Cantares también debe ser indecente para esos señores. Y aunque en sus numerosos escritos no hace una mención explícita de la plegaria de Jesús, su contribución es importante en la historia de la evolución de la plegaria sicasta por varios aspectos. En primer lugar, por su vivencia mística. Tan minuciosamente descrita, que nos sitúa en el corazón mismo de su experiencia, de su vivencia, la unión íntima, inefable e incomprensible con el Señor. Le leo un fragmento de uno de sus himnos. Su amor me seduce, y en tanto no se me hace visible, se me abrazan las entrañas, y mi mente y mi corazón arden y se lamentan. Me paseo y me consumo buscando aquí y allá, y en ninguna parte encuentro al amante de mi alma. De pronto se me descubre en mi interior, resplandeciendo dentro de mi corazón miserable, iluminándome por todas partes con su esplendor inmortal, haciendo brillar todos mis miembros con sus rayos. Todo él me besa todo entero, entrelazado a mí, y se entrega entero a mí, que soy indigno de él. Y me sacio de su amor y su belleza, y me lleno del placer y la dulzura divina. Tomo parte de su luz, participo de su gloria, y mi rostro se ilumina como el de mi objeto de deseo, y todos mis miembros se hacen portadores de luz. Es el himno 16. Primero, la belleza de este lenguaje. La cita del Cantar de los Cantares es evidente, pero es la misma atmósfera. La expresión de una experiencia vivida. Y esa experiencia, esto es el segundo gran aspecto, esa experiencia de unión es vivida por Simeón como una visión luminosa, como una luz que ilumina su ser entero, y no solamente lo ilumina desde afuera, sino que se le comunica, de modo que todos sus miembros se hacen portadores de luz, como dice al final de esta estrofa. Dios toma forma en una luz incomprensible, inconcebible e informe. Es otro texto de San Simeón el que estoy citando. Pero se hace reconocer de manera totalmente comprensible. Dios se deja ver, siendo Él invisible. Y habla, escucha, y cara a cara como un amigo con su amigo, conversa. Él, que es Dios por naturaleza, con nosotros, que somos dioses por la gracia. La experiencia es una experiencia de luz. Lo curioso es que San Simeón no habla de visiones, de formas simbólicas, o de seres, o de objetos, como la que nos describe Hildegard de Bingen unos 150 años después. Formas o seres significativos, simbólicos, que cumplen una función como independientemente de la luz. En San Simeón se trata de una percepción, de una experiencia de la luz, de una sensación íntima, es una palabra que él usa mucho, la sensación de la luz, y esa luz es Dios mismo. Por eso se lo llamó el nuevo teólogo. San Juan el Evangelista, que dijo, el verbo es la luz, la verdadera
que ilumina a todo hombre y viene al mundo. Y que también dijo en su primera epístola, Dios es luz. No es un lenguaje solamente poético. Es la descripción de una realidad que podríamos llamar energética, incomprensible, pero sensible. Dios puede ser aprehendido con H, pero no puede ser aprendido sin H. Dios puede ser sentido, pero no puede ser comprendido. Esta experiencia de la luz, que va a ser un tema absolutamente recurrente en toda la plegaria sicasa hasta hoy, esta experiencia de la luz es ya la meta de la plegaria, porque es una experiencia de unión, de consubstanciación, de participación. Pero la plegaria debe continuar como un flujo perseverante para que la luz penetre más y más en el alma y en el cuerpo. Todos mis miembros se hacen portadores de luz, dijo San Simeón. El trabajo de ascesis, el ejercicio, la práctica de la plegaria, es para Simeón y para todos sus discípulos hasta hoy, un trabajo de incorporación consciente de la luz, de una lenta deificación. No sabemos qué fórmula utilizaba San Simeón para su plegaria, pero la descripción de una de sus experiencias místicas, relatada por su discípulo y biógrafo Nicetas, nos permite adivinarla. Durante su oración, cuenta Nicetas, fue invadido por un gran gozo e inundado de lágrimas ardientes. En su asombro clamaba con fuerte voz sin cansarse, Señor, ten piedad de mí. En esta luz recibió la fuerza de ver una especie de nube muy luminosa, sin forma ni contornos, llena de la gloria inefable de Dios. Cuando esta luz se retiró, se encontró en su cuerpo y en el interior de su celda, y sintió su corazón lleno de un gozo indecible, mientras su boca seguía gritando con fuerte voz, Señor, ten piedad de mí. Esta invocación, Señor, estaba dirigida a Jesucristo. Era realmente la oración de Jesús de la que hablamos antes. No quedan dudas de que sí, en el contexto cristocéntrico de todo el pensamiento y la experiencia de Simeón. En un diálogo, durante una de sus visiones, visión que él mismo relata, San Simeón pregunta a esa voz, ¿quién eres tú? ¿Eres Dios? Y de la luz, una voz le responde, sí, soy Dios hecho hombre para ti. Simeón insiste en la invocación a Jesús, lo que él llama con un término litúrgico y sacramental muy significativo, la epiclesis de Jesucristo. No sé si todos saben qué quiere decir epiclesis, es un término bastante usado en la liturgia. Es el momento durante la liturgia eucarística en que el celebrante invoca el descenso del Espíritu Santo sobre el pan y el vino,
para que ese pan y vino sean transformados en cuerpo y sangre de Jesucristo. Eso es el término, digamos, técnico, litúrgico, de la palabra epiclesis. Pero San Simeón habla de la epiclesis no del Espíritu, sino de Jesucristo mismo. El nombre debe ser invocado para plantarse en nuestro corazón, como dije antes, para plantarse como un árbol en lo que Simeón llama el lugar del corazón. El síntoma, esta es la cuarta característica, el síntoma infalible de que hemos encontrado ese lugar, el lugar del corazón, el síntoma infalible para San Simeón son las lágrimas. Lágrimas suaves, benditas, serenas, que brotan como un nuevo bautismo purificador. Y un comentarista contemporáneo de San Simeón dice, lágrima, la palabra lágrima, es sinónimo de gota, y también quiere decir poco, una pequeña cantidad. Lágrima es una pequeña cantidad que se incorpora a una mayor, de modo que las lágrimas forman un agua que baña y penetra todo el cuerpo, y gota a gota, poco a poco, a lo largo del tiempo, confiere el bautismo real e integral del fuego y del Espíritu Santo. En la liturgia de Pentecostés, en nuestra iglesia, citamos a San Simeón, el nuevo teólogo, y dice, tú eres, Espíritu Santo, la purificación que me baña con esas imperecederas y santas lágrimas que tu presencia aporta a los que tú visitas. Una vez más, como decía San Juan Clímaco, lo corporal es sede de lo incorporal. Cuatro características, por lo tanto, de San Simeón, unas más importantes que otras. La primera es su experiencia, la segunda, que sea una experiencia de luz, la tercera es que la fórmula que utilizaba ya estaba dirigida a Jesucristo, y la cuarta es las lágrimas. Se le atribuye a Simeón un método de plegaria que actualmente los estudiosos han decidido que no es realmente de él, que es atribuido a él, pero que es posterior, pero que fue seguramente escrito bajo su influencia. Y aquí en este método se agregan algunos detalles, entre comillas, sobre la postura corporal que facilita encontrar el lugar del corazón. Hay que estar sentado. Es una novedad dentro de la Iglesia Ortodoxa. La inmensa mayoría de las plegarias se dicen de pie. Hay que estar sentado. Inclinar la cabeza hacia el pecho. Mirar hacia el medio del vientre, incluso en algunos casos se dice el ombligo. Respirar profundamente y en ese soplo ininterrumpido repetir la invocación a Jesús. Vemos que la plegaria esicasta adquiere métodos, perfecciona instrumentos que pueden ser secundarios, pero que pueden facilitar su práctica. No sé si hay algo dentro de esta descripción, de la cual volveremos a hablar un poquito después, que les llama la atención.
Estar sentado, la cabeza hacia el pecho, mirar hacia el centro del pecho, respirar e invocar el nombre de Jesús. Son las 5 características que nos da este método atribuido a San Simeón. Y lo importante es que mira hacia así, no mira al cielo. Como que... Eso es muy interesante, exactamente. Exactamente. Es una manera de hacer volver el espíritu sobre sí mismo. Hay algo circular en esta actitud, de la cual hablaremos un poquito después, porque eso adquirió también unas ciertas características técnicas en el monte Athos. Mientras Simeón vivía en Constantinopla, muchos ermitaños empezaron a instalarse en la península más oriental de estas 3 penínsulas, ¿ven? Del norte de Grecia, lo que se llaman las penínsulas calcídicas. A lo mejor todos ustedes conocen esto, pero por las dudas, si hay alguien que no lo conoce, me pareció bueno poner algunas fotos. Es esta península entera la que se llama el monte Athos, y el monte Athos es efectivamente el monte más alto de esta especie de montaña plantada en el mar, que es este lugar prodigioso, prodigioso simbólicamente y prodigioso por su historia. Ya alrededor del año 1000, es decir, la época de San Simeón, había ya algunas esquitas, es decir, pequeñas cabañas del monte Athos. Por supuesto, lo que yo les muestro son las esquitas de ahora, pero las del año 1000 eran idénticas o más o menos parecidas, y de tan difícil acceso como estas que ven. Pequeñas cabañas donde vivían 2 o 3 monjes, a veces uno solo. Había la vida eremítica y la vida semi-eremítica. Y después, un poco después, empezaron los monasterios más grandes, cenobíticos, en este caso comunitarios, de los cuales les muestro la foto actual de uno de ellos, que se llama Simonas Petras, y que por supuesto no tenía las mismas formas ni características en el año 1000, pero que ya se empezaba a aparecer. Como ustedes saben, en la República Monástica del Monte Athos sigue siendo una autoridad espiritual indiscutible entre los ortodoxos. Y actualmente en esa península hay unos 20 grandes monasterios y numerosas esquitas, esas cabañitas, muchos ermitaños, y hasta hoy sigue siendo semillero de padres espirituales. Es en este monte Athos donde vivió en el siglo XIV Gregorio Palamas. Vivió como monje antes de ser obispo de Tesalónica. A Gregorio le debemos un tratado entero que se llama Defensa de los Santos Esicastas, que jamás hubiera sido escrito si los monjes del monte Athos no hubieran sido violentamente atacados, ridiculizados e injuriados por grupos de señores muy inteligentes, de intelectuales bizantinos, de la ciudad de Constantinopla. No solamente de la ciudad de Constantinopla, pero sobre todo tuvieron su actividad ahí. Se los tildó a los monjes de neuróticos, de heréticos, de ombliguistas, porque se miraban el ombligo, ombligopsíquicos, una alusión burlesca, esta costumbre de mirar, de orar con la cabeza inclinada, fijando la vista, los ojos en el pecho o en el vientre. Esta defensa de los santos esicastas de San Gregorio Palamas tuvo, por lo tanto, una finalidad polémica y, en cierto sentido, apologética. Lo que él quiso es defender a los monjes, de los cuales él era uno, formaba parte de las comunidades o de la población monástica del Monte Athos. Y en esta finalidad polémica,
entró en consideraciones teológicas muy importantes que no vamos a desarrollar aquí. Lo más importante para nosotros en esta breve charla, en esto sigue a San Simeón y anuncia a San Serafín de Sarov, es su categórica afirmación, basada en su propia experiencia, pero nutrida de pensamiento patrístico, de que la plegaria conduce a una visión de la luz, visión que conduce a su vez a una participación en esa luz, en una participación en la misma naturaleza divina. Y leo este texto. Dios es una luz misteriosa, que se manifiesta como luz y que transforma en luz a los que tienen el corazón puro. Se lo llama luz, no solo porque aniquila las tinieblas de la ignorancia, sino también porque ilumina las almas. Y esta iluminación no es un conocimiento o una virtud, no es un conocimiento o una virtud, sino que trasciende toda virtud y todo conocimiento. Y cita a Máximo el Confesor. El alma se convierte en Dios al participar de la gracia divina, pero el cuerpo es divinizado al mismo tiempo que el alma, participando de la deificación de la manera que le conviene por la sobreabundancia de la gloria. Y continúa San Gregorio. ¡Oh milagro! Dios mismo mirará no solo a través del alma que está en nosotros, sino también a través de nuestro cuerpo. Y veremos claramente por nuestros órganos corporales mismos la luz divina e inaccesible. Esta deificación, en griego se dice theosis, esta deificación es una de las nociones fundamentales de la antropología ortodoxa, la que describe la meta de toda vida cristiana. La meta no es la suma de muchas virtudes, no es un conjunto de actos heroicos o de hazañas, sino la adquisición de la luz, del Espíritu Santo, no solo en nuestra mente o nuestra sensibilidad, sino también en nuestro cuerpo. Y perdónenme que insista tanto en este aspecto, porque es uno de los que más rechaza nuestro pensamiento occidental. De los santos emana una luz que los pintores y los iconógrafos intentan mostrar pobremente mediante una aureola o un fondo dorado. Y muchos de ustedes habrán leído el famoso diálogo de San Serafín de Sarov con su discípulo Motovilov. Motovilov estaba hablando con su maestro cuando su maestro, se transfiguró ante él de tal modo que el discípulo no podía fijar sus ojos en el esplendor de su rostro o de sus vestidos. ¿Y qué le dijo San Serafín? Si tú me puedes ver así, es porque tú también estás transfigurado. Esta mutua impregnación entre lo divino y lo humano es sin duda obra del esfuerzo ascético y purificador, pero es sobre todo la obra de la presencia, de la energía, de la gracia de Dios, del Espíritu Santo, si quiero, de Dios mismo. Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios, es un refrán que escande los escritos de los padres de la Iglesia desde San Ireneo.
y es una experiencia continua de los padres hesycastas. Los monjes del Monte Athos, a partir del siglo XIV, contribuyeron a fijar la plegaria de Jesús en una fórmula y en actitudes más rígidas. Es quizá posible lamentar que se haya perdido la fluidez y la espontaneidad de las épocas anteriores. Esa no es apreciación mía, sino de padres importantes, de maestros importantes como el padre Lev Gillet. Pero es verdad que el método atonita, por más rígido que parezca, mostró fecundidad y eficacia. En primer lugar, la fórmula se fija definitivamente, por lo menos hasta hoy. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Está basada en la fusión de la plegaria del publicano. En la parábola del publicano y el fariseo, el publicano dice, Dios, ten piedad de mí, pecador. Y la del ciego de Jericó, que cuando supo que Jesús pasaba por allí, empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Nosotros no decimos hijo de David, vamos a decir hijo de Dios. La fórmula puede ser pronunciada por los labios, puede ser murmurada o simplemente repetida en el silencio, como le convenga más a cada uno y como sea posible. Aunque puede abreviarse hasta el punto de reducirse solo al nombre de Jesús. Jesús. Esta fórmula es valiosa porque contiene todas las verdades de la fe. Es verdaderamente teologal. En primer lugar, y aunque se dirija a Jesucristo, la invocación es trinitaria. Señor. Y San Pablo dice, nadie puede decir que Jesucristo es Señor sino en el Espíritu. Es decir, que esta sola palabra, Señor, implica en nosotros la presencia del Espíritu que obra y que se dirige al Hijo. El Espíritu además es el que unge a Jesús, el que lo hace Mesías, es decir, Cristo. Y nosotros no decimos solo Jesús, decimos Señor Jesucristo. 2 veces la presencia del Espíritu. Y luego, para que la afiliación quede clara con respecto al Padre, decimos Hijo de Dios. Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Inmediatamente, después de esta explosión trinitaria, el reconocimiento de nuestra sombra. Yo, pecador, más oscura aún ante el esplendor de Jesucristo. Pero ese reconocimiento es el primer paso hacia la luz. Y surge entonces, como desde el corazón del ciego de Jericó, el grito, ten piedad. Eleison, dame tu gracia, como un óleo derramado sobre mi ser entero. Eleison quiere decir, o puede querer decir también, no solo ten piedad, sino dame tu gracia, dame tu unción. Eleison es una palabra que se relaciona con óleo. Úngeme, hazme Cristo a mí también. Ese grito abre literalmente las entrañas de misericordia de nuestro Dios, como dice el Benedictus, y nos sumerge en su corazón, corazón a corazón. Esa es la fórmula.
El ritmo respiratorio se asocia habitualmente a esta fórmula. Inspiración, Señor Jesucristo. Un momento de retención, Hijo de Dios. Expiración, ten piedad de mí. Vacío, pecador. Momento de vacío muy importante para sentir el palpitar del acto creador que nos vuelve a ofrecer el aliento. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Una postura que no es indispensable ni única, pero está recomendada, sentados, como dijo ya San Simeón, con la cabeza ligeramente inclinada para sugerir ese movimiento circular del que habló Mónica recién. Ese movimiento circular de interiorización, de abandono, de retorno del espíritu sobre sí mismo, como dirán más tarde, en el siglo XIX sobre todo, de descenso de la cabeza al corazón, de descenso de la dimensión mental a la dimensión cordial, y eso en este movimiento circular que imita, entre comillas, la circulación de persona a persona que hay en la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu, Espíritu, Hijo, Padre, Padre, Espíritu, Hijo. Es lo que los padres, los capadocios sobre todo, llamaron la pericoresis. Es una pericoresis en nuestro cuerpo mismo para rehacer la unidad del ser entero. Lo que Juan Clímaco denomina circunscribir lo incorporar en lo corporal, lo volvemos a encontrar, esta frase maravillosa, se fue transformando en esta enseñanza más simple de la que yo hablé, hacer descender el intelecto al corazón. El pensamiento, que por sí mismo es frío, se hace cordial, se calienta en contacto con las energías vitales simbolizadas por el corazón. El órgano del corazón se abre. Los ojos del corazón se abren y percibimos, sentimos la presencia divina. El cuerpo mismo, según Teófano el Recluso y según la experiencia de muchos, incluso de nosotros, el cuerpo mismo puede experimentar calor en la zona del corazón. Las lágrimas pueden brotar abundantes, como para San Simeón, el nuevo teólogo. Es esencial, dice Teófano el Recluso, un obispo ruso del siglo XIX, que la atención no quede en la cabeza, sino que descienda al corazón. El que guarda su atención en el corazón está salvado. Importante como frase. El que guarda su atención en el corazón está salvado. Pero lo esencial no es ni la fórmula, ni la postura, ni la respiración ritmada, ni el Comboschini, del cual se empieza a hablar ya en esta época, es este rosario de plegaria que nos permite ir desgranando la invocación del nombre, y las lágrimas. Todo eso es muy bueno, pero puede ser descartable. Lo único esencial es caminar delante de Dios bajo su mirada, conscientes de que Dios nos mira,
conscientes de que Él nos busca. No es una frase mía, es una frase del padre Stanislao, un gran teólogo rumano del siglo XX. Yo agregaría conscientes de que Él nos espera. Nos espera a la puerta, como dice el Apocalipsis, y llama. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3. Una última etapa extremadamente fecunda se inicia en el siglo XVIII. En primer lugar, Nicodemo del Monte Athos, un abad de un monasterio del Monte Athos llamado Nicodemo, a quien se llama el Agiorita, junto con un obispo, Macario de Corinto, publican en Venecia en 1782 la célebre Filocalia de los padres népticos. Como dijimos, nepsis significa vigilancia, sobriedad. 1782. Tenemos acá a la vista uno de los poquísimos ejemplares que quedan de esta edición. Este es el del Monte Athos. Hay uno en Londres y otro en una universidad alemana. Esta edición pasó prácticamente desapercibida en Occidente y casi diría también en Oriente. Pero es interesante notar la fecha, 1782. Estamos en las vísperas de la Revolución Francesa. Y en la época, permítanme el paralelo y también la antítesis, en la época de la enciclopedia de Diderot. Y es aquí que ahora esta enseñanza secular de los padres se nos presenta también como en una enciclopedia, en una inmensa antología, donde hay más de 30 autores, 1200 páginas, de autores de todas las épocas, desde el siglo IV hasta el siglo XVII. Unos años después de esta primera edición, ya no son manuscritos, son ediciones, esta es la primera edición de la Filocalia. Unos años después, Paisi Velichkovsky, un monje ucraniano, que había estado en monasterios de Moldavia y que había estado 4 o 5 años en el Monte Athos, publica la traducción al eslavo de esa misma Filocalia. Estamos ya en 1794. La primera, esta es una reproducción anastática, de la primera edición. Ni él ni nadie, en ese momento, podían imaginar que esta obra, aparentemente fastidiosa, repetitiva, no sistematizada en absoluto, es una antología donde se van desgranando unos detrás de otros las enseñanzas de muchos padres, que esta obra sería el motor de un movimiento espiritual muy vigoroso, que expandiéndose más allá de los límites del mundo monástico, invadiría todas las clases de la sociedad rusa y se expandiría por todo el mundo cristiano, oriental y occidental. En este momento, la Filocalia ha sido publicada prácticamente en todas las lenguas. Nadie lo imaginaba, pero fue así. En primer lugar, a medida que el monaquismo del Monte Athos se debilitaba bajo el yugo de los turcos, la enseñanza y el ejemplo de una serie de grandes maestros, lo que se llamó starets, muy conocidos, que jalonan todo el siglo XIX, se introduce en todos los niveles de la sociedad rusa. En primer lugar,
San Serafín de Sarov, de quien ya hablamos. Perdón, Clara. Sí, Dice ahí los padres népticos. sí. ¿Qué significan népticos? Nepsis es una palabra de la que ya hablamos, significa sobriedad. ¿Sobre? Sobriedad. Ah, sobriedad. Y también significa vigilancia. ¿Mm? Gracias. Bien, esto es la imagen del siglo XIX en Rusia. San Serafín de Sarov, el primero de los grandes starets, extremadamente popular ya en vida. Cuando él muere, en 1833, Paisy Berichkovsky, no, perdón, me equivoco, Ignacio Bianchaninov, tiene 26 años. Teófano, que será recluso, tiene 18 años. Juan de Kronstadt tiene 4 años. Es decir, que estos tres grandes maestros ya vivían cuando San Serafín de Sarov murió. Uno mayor que el otro. Pero estos cuatro marcan 4 jalones de una cadena ininterrumpida de grandes maestros espirituales, de grandes maestros de la plegaria, que oponen una especie de barrera a la revolución bolchevique y a su ateísmo militante que aparece y que rompe unos años después de la muerte de Juan de Kronstadt. Esto en cuanto a los grandes maestros rusos. En el momento en que en el Monte Athos la espiritualidad ha disminuido, se ha entibiado y parece casi desaparecer. Es en ese momento que surge en Rusia. Además, hacia 1865, aparecen los relatos de un sincero peregrino a su padre espiritual, que como saben se ha traducido en general ese título como El peregrino ruso. No crean que ese señor que está aquí es el peregrino ruso, porque no sabemos quién era ese peregrino ruso, pero es una foto sacada hacia 1930 de un peregrino ruso en la Rusia soviética. El peregrino, todos conocen este libro, seguramente. La vez pasada, Fernando nos habló de él y de la importancia que se le había dado incluso en ambientes académicos católicos hoy mismo. No sabemos nada de la identidad de su autor. El peregrino, el personaje que relata, es un laico importante. Es un laico que fue impresionado por la palabra de San Pablo, la palabra que dice orad sin cesar. En la primera epístola a los tesalonicenses. Orad sin cesar. Y como no sabía cómo hacer para orar sin cesar, salió a buscar un maestro que lo ayudara a alcanzar esta meta, la plegaria incesante. Efectivamente encontró a un starets, un guía espiritual, que lo condujo por un camino aparentemente muy mecánico. Tenía que repetir la fórmula de la que ya hablamos, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador. Tenía que repetir la fórmula 3000 veces por día. Luego, 6000 veces. Luego, 12000 veces. Haciendo coincidir esas palabras con el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio, es decir, la técnica atónita de la cual ya hablamos. Nada más. Parece simple y hasta simplista. Lo cierto es que para este peregrino, en un momento dado, las palabras callaron y solo el corazón oraba. Aún dormido, el peregrino oía cómo la plegaria resonaba en su interior. Por eso el término, la plegaria del corazón.
Hubo un momento en que la plegaria se convirtió en un flujo continuo, fuente de alegría y de serenidad, de esiquía. Podemos considerar este relato demasiado ingenuo, demasiado simplificador, incluso un poco incómodo por la preconización de una práctica casi mecánica de la plegaria, como dijimos antes. Pero lo cierto es que el pueblo ruso lo adoptó. Junto con la enorme cantidad de exiliados expulsados por la revolución de 1917, el peregrino ruso llegó a nuestros países occidentales para quedarse. Desde su primera traducción al alemán en 1926, no dejó de publicarse en todas las lenguas. Es una obra clásica, la más accesible para el gran público, y un poderoso y sencillo instrumento de difusión de la plegaria esicasta de la cual hemos tratado de hablar en estos dos encuentros. En nuestros días, la plegaria esicasta ha vuelto a practicarse intensamente en el Monte Athos. Hay aquí algunos de los maestros del siglo XX. San Silvano, del Monte Athos, San José el Esicasta, como ven las fechas de muerte, 1938, 1959. En esta foto se ve a San José el Esicasta con sus discípulos, muchos de los cuales fueron o son todavía abades de los monasterios del Monte Athos. San Paisios, muerto en 1994. Esto es el Monte Athos, pero no solamente. Está también Egipto. Y en Egipto, donde la plegaria nunca cesó, se ha vuelto cada vez más importante y presente, sobre todo a través de una figura tan maravillosa como la de quien es el padre espiritual de nuestro padre Enrique, Matal Maskin. Todos ellos practican la plegaria de Jesús de una u otra manera, y muchísimas obras de autores eminentes dan testimonio de su vitalidad y de su difusión actual. San Juan Clímaco nos dijo desde el comienzo, en este punto 7, el que alcanzó la isiquía conoce el abismo de los misterios. El abismo de los misterios. No es un precipicio temible, es el ser mismo de Dios. Pero ese Dios quiso encarnarse en Jesús, hacerse nuestro semejante, nuestro amigo, filántropos. Y quiere encarnarse en nosotros, es decir, unirse a nosotros de manera indecible. Al invocar su nombre, dice el padre Le Gillet, al invocar su nombre nos revestimos de Cristo. Y más allá de nosotros, el cuerpo glorioso del Señor se nos mostrará lentamente en cada parcela de la naturaleza y de la materia misma. Y aquí, como dice Isaías, que las piedras gritan, que las montañas brincan de alegría, que los árboles aplauden, que todos los seres bendicen al Señor. El universo entero se convierte en epifanía, se convierte en Eucaristía ante la faz del Señor, porque Él viene, siempre viene. Y termino con un fragmento de uno de los himnos de San Simeón el Nuevo Teólogo. Allí estaba súbitamente, de manera indecible, anudado y trabado conmigo sin trabarse, como el fuego al hierro y la luz al cristal.
Me ha hecho como fuego, como luz me ha presentado, convertido en uno, yo y aquel al que me he unido. ¿Qué nombre me voy a dar? Soy hombre por naturaleza, pero por gracia soy Dios. Y gracias a todos por su Hermoso, qué hermoso. increíble atención. Qué hermoso, Clara, qué hermoso. Bueno, Sí, porque nos cambia la identificación de nuestro ser con el cuerpo a identificarnos con nuestro espíritu, que es parte del todo. Y esa es el verdadero secreto de toda la oración y todo, reconectarse con el espíritu sí, y reidentificarse, ¿no? eso. No solamente conectarse, sino hacerse, ¿eh? Penetrarse, dejarse penetrar por el espíritu, Exacto, hasta en las células. exacto. Y ocurre, ¿eh? Ocurre. Es Claro. maravilloso. Es un acto amoroso, ¿verdad? Y sí, totalmente. Es permitir que el reino de Dios baje a nosotros, como dice el Padre Nuestro. Sí. Venga a nosotros. También lo dice San Simeón, el nuevo teólogo. Mi Ajá. alma se convierte en el reino de Dios. Claro, sí, sí. Pero bueno, podríamos hacer un curso entero sobre San Simeón, el nuevo teólogo. Podríamos practicar un poco eso sobre todo. Sí, sí, eso. Y es ahí en la práctica, bueno, este curso no es un curso de práctica, es simplemente un curso histórico, como les dije. Intentó mostrar las etapas, digamos, de la formación de esta manera de orar. Pero en la práctica hay que ser muy humilde y muy simple. Sí, sí. Si uno no tiene un maestro que lo guíe, no es difícil. Es mejor no hacerse ninguna ilusión. Porque nada hay más peligroso que las ilusiones sobre nuestro estado espiritual. Hay que orar simplemente, pase lo que pase, no darle ninguna importancia a nada. Ni siquiera, si me distraje, no importa, sigo. Si tengo visiones, no importa, sigo. Si se me presenta Jesucristo, no importa, sigo. Porque todas esas cosas nunca sabemos hasta qué punto son reales. Hay que ser muy humilde y muy simple. Y por supuesto que lo mejor es practicar, porque esta plegaria es una práctica, no es una teoría. No, claro. Es una práctica. Es una experiencia, simple. es una experiencia. Es una experiencia, pero la experiencia puede significar mucho tiempo de práctica, sin ninguna experiencia extraordinaria. Exacto. Mucho tiempo de practicar, eso de sentarse, estar en silencio, respirar y invocar el nombre. Pasa cualquier cantidad de cosas totalmente cotidianas y banales. Y la perseverancia en la práctica, eso lo saben todos los meditadores, y me imagino que Juanita no hará más que corroborar lo que digo, que las dos Juanitas saben hasta qué punto es árido el camino. Hasta qué punto hay que atravesar el desierto. ¿Por qué no, perdón. No. Seguí. Decilo. ¿Por qué no consideraban esta oración y los vituperaban tanto a los monjes? ¿Qué es lo que oponían? Para decirlo muy rápido y sin mucha explicación, hay que decir que siempre hubo una cierta tensión, sobre todo en las iglesias ortodoxas, una cierta tensión entre los intelectuales y los
y los experimentadores, que no querían teorías, que querían la experiencia. Unos y otros pudieron llegar a decir, y San Simeón lo dijo, lo único que vale es la experiencia. Incluso dijo, no debería consagrarse obispo a alguien que no haya tenido la experiencia. Y como no es verdad que muchísimos de los obispos nunca tuvieron esa experiencia, lo exiliaron a San Simeón. Hay una tensión entre experiencia y jerarquía, carisma y jerarquía, y una tensión entre experiencia e intelectualismo. Entonces los intelectuales se reían de estos monjes que estaban ahí sentados repitiendo sus plegarias. Sin embargo, los santos rusos siempre está considerado el hecho de que han tenido ese tipo de experiencias, de contacto con humanos. No solamente rusos, todos los santos han tenido esa experiencia, si no, no serían santos. Seamos claros. Absolutamente todos los santos tuvieron esa experiencia. La santidad es la experiencia la que nos da la santidad, eso seguro. Claro, eso produce una cierta tensión con los teólogos o filósofos que tienen su propio razonamiento y su propio vocabulario. Hasta hoy eso ocurre, Hasta hoy eso ocurre. San Simeón, el nuevo teólogo, decía que el comienzo del cristianismo es el bautismo y la continuación es el bautismo de las lágrimas. Claro. Sí. Y sí, porque ahí se abre el corazón al amor divino, al amor incondicional. Tal la emoción que tenés lágrimas, ¿sentís? Las lágrimas que te surgen de esa ansiedad, de esa sed, de ese amor que parecía inalcanzable. Entonces, al abrir el corazón al amor divino, lloras. Pero es un llanto de alegría en sí, de una felicidad maravillosa. Como que hay que buscarla, esa experiencia. Clara, muchísimas gracias. Realmente fue hermoso. Gracias a ustedes por su atención. Muchísimas gracias. Realmente lindísimo. Me parece que vale la pena intentar comentar un poco más ampliamente las posibilidades reales en esta sociedad tan difícil que tenemos de poder mínimamente acercarnos a una práctica de este tipo, ¿no? Digo, como una idea para reflexión. Sí, bueno, creo que algunos de nosotros ya hemos hecho un pequeño camino. Hay que tomar la decisión de tomar un tiempo por día, aunque sea un cuarto de hora, 20 minutos, para sentarse, respirar e invocar. También yo lo hice muchos años, pero no como una práctica religiosa, sino como una práctica de yoga. Sí, muchas de las cosas que se dijeron, no desde un punto de vista religioso, sino simplemente como para una tranquilidad personal, yo las he hecho en yoga. Y desde luego que coincido en que realmente es muy positivo. Pero me parece que la dimensión de lo religioso es completamente diferente. Sí, es diferente. Aún así hay discusiones entre los estudiosos sobre qué influencia puede haber tenido el yoga. Es otra dimensión, es otra dimensión. Bueno, quizás sí o quizás no. Yo ahí la no dimensión del amor, de la fe, de todo lo que se estaba diciendo. De la pureza del corazón. Seguramente. En la plegaria esa dimensión es esencial. A eso es lo que me refería, que en estos momentos en que tanto cuesta esa dimensión religiosa, que se puede incorporar a una práctica de tipo corporal que es bastante común, ¿no? Mucha gente la hace. Yo conozco gente que incluso son ateos, pero todos los días hacen meditación trascendental 1 hora. Dicen que les hace bien. Por eso quiero decir que la idea, me parece, ¿no? Es
cómo lograr ese acercamiento auténticamente religioso que hace que esta práctica digamos, corporal de la oración, o esta unión entre el cuerpo y el espíritu, tenga esta dimensión realmente mística y profunda, ¿no? Eso No, es pero La purificación es lo de que hay las que intentar. La me purificación. parece que la oración, esta oración, plantea una visión de la religiosidad muy diferente. Una consustanciación con Dios, una posibilidad de unión, no del cuerpo y del alma, sino de toda la persona con Dios, en función de toda esta luminosidad que se hace carne. Nos lleva a la transfiguración como algo posible para todos. Sí, seguramente la transfiguración es uno de los iconos más importantes, una de las imágenes más importantes o de los acontecimientos más importantes para los escapes, ¿no? Pero hay que decir, Beatriz, que no es una cosa tan diferente, que nosotros vamos a una liturgia eucarística, para comer un cuerpo resucitado, ¿no es cierto? Vamos para comer un cuerpo. Nuestro cuerpo asimila la vida resucitada de Jesucristo. No es tan diferente. La meta es la misma. La meta es la misma. La manera de llegar es otra. Y por eso es importante que una cosa no quite la otra. La plegaria sicasta no se opone a la plegaria litúrgica. Son dos maneras de llegar y dos instrumentos extremadamente potentes para la misma meta, que es esa unión total del ser entero, espíritu, alma y cuerpo, con Dios, que es espíritu, alma y cuerpo, porque es hombre en Jesucristo. Claro, pero yo creo que también es importante el líder que conduce un grupo de meditación, su conexión con el amor, porque este lo irradia y facilita todo el tema. Si tú lo haces solo en tu casa es más lento, sabes cuánto vas a tardar, en cambio con un líder conectado con el amor, es como cuando hemos ido a los talleres sí, de acuerdo, pero hay que encontrarlo. Claro, pero cuando fuimos a los talleres del señor Martán... Claro, pero estamos hablando de la intimidad con Dios, más de una conducción, ¿no? Claro, pero no, la conducción de la meditación nada más, no es otra cosa. Monseñor Martán nos conducía a otro plano de conciencia y nos hacía conectar con el amor de Jesús. Todos cuando terminamos los talleres éramos celestiales, es como que teníamos otra vibración, porque Monseñor Martán es una maravilla en ese sentido, porque él está bien conectado con el amor divino y nos lo transmite. De acuerdo. Hemos todos vivido esa experiencia, pero cotidianamente lo que se nos pide quizá, y para el que lo quiera, por supuesto, el que sienta que es eso un camino válido, lo que se nos pide es muy simple. Es, una vez más, sentarse en silencio, repetir la fórmula y tratar de llegar a un cierto silencio interior. Esa es la clave. A través del ritmo respiratorio y del ritmo cardíaco. Es simple, es muy simple. Los métodos de meditación son simples. El problema es que hay que hacerlos. y hay que perseverar. Exacto. Maravilloso, Clara, gracias. Muchas gracias, Clara. Gracias a todos. Gracias, Clara. Muchas gracias, Clara. Gracias, Clara. Gracias. Muy hermoso. Un saludo Nombre, a Jorge. Clara. Un saludo a Jorge en su camino. Y lo acompañamos Gracias, en su muchas camino de gracias. Santiago. Lo llevo en el corazón. Gracias. Gracias, Clara. Gracias. Tu nombre lo dice muy clara, toda tu charla muy clara. Gracias. Bueno, es mi nombre. Gracias. Chao. Gracias a ustedes. Claro.